Askyurukipan, takanitaki, Askyunukunaya tichiri. waliki, qallanta ñani. Empezamos. Kitis Hayintani, ¿quién va a cantar? Yo ya tichiri, no sé si me lo puede poner la canción de los Carcas, por favor. Ok. Mm, ya está. Ya tichiri. Ahí no, le tichiri, está bien. Gracias, ya tichiri. Ya empezamos. Hupaj kolila hapuniwa, hupaj chuymahan kapuniwa, kanipuni utkaniti, ukamampi umunataha. Hupaj kolila hapuniwa, hupaj chuymahan kapuniwa, kanipuni utkaniti, ukamampi umunataha. Llakitapuni unkasta, hachañaki umunasitu, ichaway sarawajewa, tatituja karusarke, anipuni hutkaniti, ukamampi umunataja. Llakitapuni unhasta, hachañaki unasitu, hichaway sarawajewa, tatitun hakaru sarje, hanipuni utkaniki, ukamampi umunataja. Waliki, waliki. Muy bien. ¿Qué tiempis? ¿Alguien más? Wari Wawita Ok. de Wari Wawita Wikun Wawita Hiwa Wawita ki Wari Wawita Wikun Wawita Hiwa Wawita ki Aukinirista Taikinirista Uywarapitaspa Aukinirista Taikanirista Uywarapitaspa Akakoyon Sakayakoyon Sahashta Tamaki Akakoyon Sakayakoyon Sahashta Tamaki Wari wawita wikun wawita kutin hakitasma. Wari wawita wikun wawita kutin hakitasma. Imil wawita hakin wawapa hashtata maki. Imil wawita hakin wawapa hashtata maki. Korinirista kolkonirista uywasiskirisma. Korinirista kolkonirista uywasiskirisma. Waliki, Lisbeth, waliki. Muy bien, Chocuech Callantañani, ¿ya? Estamos ahora con lo que son los verbos, ¿correcto? Gisa, Muy bien, a ver, y también les había dicho que la conversación como tal no se van a olvidar. A ver, vamos a hacer algunas preguntas para ver si están practicando o no, ¿ya? A ver, Gilata Anselmo, Kuna Pachasa, Anchitaqa suqta urasa tunka kimsan t'aqana kampiu yatichiri. ¿ya? Juliaca Marlene Pasi, Kuna Urusa, Soktalwa, nada. Pachawa. No estás practicando, Marlene. A ver, Blanca, Kujichuro Kuna Urusa.
calle, churukkuna urusa. A ver, que alguien que responda, churukkuna urusa. Hichuro pakse uro yatichiri. Ok, muy bien, Edilberto. A ver, Erika Claudia, kuna paksingtansa. Kuna paksingtans Erika Claudia. A ver, María Iriarte, kuna paksingtansa. No sé, ya chichiri. Muy bien, entonces, a practicar ahora entonces. No es cuestión de ir, venir a aprender lo que se enseña, sino tienen que aprender, sino de nada sirve, ¿no? Y hemos dicho que ya pronto ya vamos a empezar con los exámenes y así todos van a reprobar, ¿no? Hay que practicar toda la conversación. A ver, uno más. Feliciana Chura Mamani, Kunapaq Singtansa, Askirukipa yatichiri. Asquiruquipan, Qasiw paqsintanwa. Waliki, muy bien. A ver, Erlan Balboa, Caucajilanitasa, Día Kim Sagilanitwa, Waliki, muy bien. A ver, Miriam Maldonado, Kuna Uywanitasa, Naya karwa uywanitwa. Waliki, muy bien. A ver, Eulogia Walpa, Wipala Kunasa Minisa, Aski alwakipa yatichiri. Asquiruquipan. Saminakapaq wila, ch'uqña, hank'uch yara, ya no me acuerdo. Mil disculpas. Ya, ¿de qué bandera me está hablando? ¿De la Huipala, Huipala? Huipala hemos dicho es un símbolo, ¿no ve? Ujú. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra Huipa alguna vez? Mm, No, ya chichiri. Huipa es como un viva, ¿ya? Es una palabra, se asemeja a lo que es viva, ya en español, ¿no? Entonces decimos viva, ¿no ve? O decimos gloria, ¿no ve? Igualito, ¿ya? Entonces Huipa es eso, y de eso viene la Huipala. ¿Ya? Entonces simplemente es una representación simbólica en relación a algo. Entonces, Wipala no es exclusivamente esa de 7 colores, ¿no? Incluso algún momento, ya hemos hablado en su momento, ¿no ve? Hemos puesto en tela de juicio si la bandera como tal era la Wipala o no, ¿no ve? ¿Ya? A ver, Mario Valeriano Naiwa. Valeriano Naiwa. A ver, Tatamaj Caucamaranisa. Mario Valeriano. Marianela, Tatamaca o Camaranisa. Tataha pesqamayan maraniwa. ¿Qué número es Pescamayani?
51 años. No, tienes que repasar números. Marlene Patsi, tatamaj kunaluririza. Tatajaj t'anta luririwa. Ok, Waliki. Van a repasar, y eso les he dicho, ¿no ven? Y veo que algunos no están repasando. Ya, ahora volvemos a lo que estamos aprendiendo, ¿ya? A ver, ¿cómo se caracterizan los verbos, Celia y Ana Copana? ¿Qué característica tienen los verbos? ¿Cómo identificamos un verbo en Aymara? Termina en ña. Ok, en el infinitivo ña. Entonces, todo aquel que termine en infinitivo ña es un verbo, ¿correcto? Entonces, hemos escrito algunos verbos y en base a eso hemos hecho frases de orden, ¿no ven? Vamos a simplemente repasar, ¿ya? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, aquí voy a colocar. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está parlaña. Y el parlaña hemos dicho que no es aymara propiamente, ¿no ven? Otra palabra, a ver, vamos a decir pelcaña. Pelcaña, ¿qué significa? Escribir. No se ve la Escribir. pantalla, A ver, maestro, se ve la canción, ¿verdad? Ya, teacher. sigue con la canción. Sí, ya teacher. Ok, ahora, Ya está, ahora ya sí. se ve, ya, teacher. Bien, pelcaña, hemos dicho es el verbo Escribir. escribir. Sí. Entonces, quitamos la ña, el infinitivo, y en lugar de eso colocamos el imperativo ma. Ahí está, con edición vocálica. Pelcam. ¿Qué va a, qué va a significar? Escribe. Escribe. Nunca. O Escribe, ¿no ve? escribí. Es una frase de orden, ¿correcto? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Muy bien. No Ahora, es escriban. no, no está en plural, pues. En singular está ahorita. ¿Cómo dices una frase de orden singular? A ver. Ya, teacher, y también se puede traducir con escribí, ¿verdad? Ah, sí. Otro puede ser escribí. Correcto. Escribí. Escribí, ¿no? Entonces, igual está en frase de orden. ¿Correcto? Escribe o escribí, ya está en frase de orden positivo, además singular. Ahora, negación. Para negación hemos dicho, vamos a utilizar el hani, que es no, y hemos dicho toda oración que es negativa, que está con hani, siempre va a terminar con ti, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, nuestro ejemplo es kelkaña, nuestro verbo. Entonces, a esto lo vamos a poner el hani con edición vocálica, ¿no ve? Han, y aquí, en vez de la ña, ya saben, el imperativo ma, edición vocálica, pelcam, y la terminación ti. Ahora, esto es una frase de orden negativo. En este caso sería no No escribas. escribas. ¿Sí? No escribas. Hasta aquí hemos llegado. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, a partir de esto vamos a pluralizar, ¿ya? ¿Cómo pluralizamos en Aymara? Naca. Ya, muy bien. Ahora, aclaración. Para pluralizar verbos, Pura. no se utiliza el sufijo naca. El naca simplemente es para sustantivos, ¿ya? ¿Está claro? En lugar de naca, para pluralizar verbos, vamos a utilizar lo que es el sufijo ja.
Este es el sufijo para pluralizar verbos. ¿Está correcto? ¿Se entiende? ¿Queda claro o no se entiende? Y Atichiri, el NACA, ¿para qué dijo que es específico? Sustantivos. Asusta. ¿Se entiende esto? Todo lo que es verbo se pluraliza con pja. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí, Atichiri. Sí, ya teacher. Muy bien. Díctenme un verbo. Anataña, Ok. Anataña. ¿Qué verbo es? jugar. Muy bien. Entonces aquí colocamos el imperativo, ¿no ve? Pero antes del imperativo vamos a pluralizar, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner PXA. Anatap Anatapham. y Ena. el imperativo ma, elisión vocálica. Ahora miren, está pluralizando, ¿sí? Y el imperativo, que le vuelve frase de orden. ¿Qué va a significar esto? Jueguen. Fue bien. ¿Está claro? ¿Clarísimo o no está claro? Sí. Muy bien. Ahora, negativo. Entonces ya saben, colocamos el hani, elisión vocálica, anataña, ya saben, quitamos el ñam, pluralizamos y ponemos el imperativo ma, edición vocálica y la terminación ti. ¿Qué va a significar esto? No jueguen. No fue bien. Muy bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda? Ninguna. Muy bien. Entonces, El escriba último, ya Chiri, el último no lo entendí, por favor. ya. ¿Qué parte no se ha entendido? El último, la última oración. Ya. Empezaremos por esto. O- entonces, lo que no has entendido es esto, el primer ejemplo el otro día. ¿Quedó claro esto? Singular, frase de orden negativo singular. Compañera que ha preguntado. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Qué dice ya Chiri? Ya. Exactamente es lo mismo, solamente que está pluralizado aquí. Esto, mira. PXA. Hankel Kaphamte, ¿qué sería? No escriban. Ya. No ¿Quedó claro escriben. o no quedó claro? Sí, sí, quizá. Muy bien. Entonces, escriban 3 ejemplos, ¿ya? Con diferentes verbos, ¿ya? Los 3 ejemplos en singular positivo, singular negativo, plural eh, positivo, plural negativo. Total serían 2 ejemplos, ¿no? Yatichiri, perdón, singular en positivo y negativo y plural en positivo y negativo. Sí, singular positivo, o singular negativo, plural negativo. 4 de 3 sería 12, ¿no? Ya, escriban en este momento, luego van a leer, ¿ya? 2 minutos. Kaltapham, kaltapham. Escriban, escriban. Ya, 2 ejemplos en total, ¿ya? Escriban, escriban. Los que están en YouTube igual tienen que escribir.
singular. Tan. Mm, mm, singular negativo. Ah, y quién, 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 sería Audio, por favor. quién, está, mm, Ya. Ya, ahora sí, Tucuyi. Y yo he terminado ya, Tichiri. A ver, Cuyaca, Yaranim, Marlene. Marlene. Eh, del verbo saraña en singular sería saram, en negativo ham saramti, en plural sarabham y en negativo han sarabhamti. Del verbo mancaña en positivo mancam, en negativo han mancamti, en plural mancabham y en negativo ham mancamhamti. Del verbo iquiña en singular ikim, en negativo ham ikimti, en plural ikibham y en negativo han ikibhamti. Muy bien, Waliki Puneo Marlene. ¿Quién más? Ofelia Choque, Ullaranem.
Verbo hacham. Hacham han hachamti. Qillqam han qillqamti. Singular. Plural. Manq'abham han manq'abhamti. Hachapham han hachaphamti. Ukhan lorta yatichiri. Wale kiponeo kullaka Anselmo mamani hilata Anselmo llaranim. Irnaqañani trabajemos. Han irnaqaphamti. No trabajemos. Pues parlañani. Hablaremos. Han parlaphamti. Ese hecho, Yatichiri. Ya, la interpretación aquí es en tercera persona. Tienes que decir no hablen, no trabajen o trabajen, ¿no ve? Tú le estás dando órdenes, no puede estar tú dentro. Ahora tú también puedes estar dentro, ¿no? Trabajaremos, no, no comamos, ¿no ve? Es otra forma de conjugar, ¿ya? Ese pequeño detalle nada más. A ver, María Gracias, Iriarte. Yatichiri. Amtam recuerda, Amuitam piensa, Hanatam juega, Han hachamti no llores, Han ikimti no duermas, Han halamti no corras, Alapham compren, Antapham recuerden, Amuitapham piensen, Han hachaphamti no lloren, Han ikiphamti no duerman, Han halaphamti no corran. Waliki, muy bien. Shirley. Askirkipan yatichiri. Yo utilicé el verbo jamocaña, que es dibujar. Jamokam dibuja. Han jamokamti no dibujes. Jamokapham dibujen. Han jamokaphamti no dibujen. Waliki. Blanca, Cuyaca Blanca. Samaram descansa, Han Samaramti no descansa. Samarabham descansen, Han Samarabhmanti no descansa. Irnakhaña, Irnakhasam, Han Irnakamti. Irnakapham, Han Irnakaphamti. Ullana Ullam, Han Ullamti. Illapham, Han Ullaphamti. Waliki. Muy bien. Shirley, Cuyaca Shirley. Yatichiri, ya leí de jamocaña. Si gusta, puedo volver a leer. Ah, ya, estaba, no está bien. Ah, Alexandra voy a Vargas. bajar la mano. Askirkipan yatichiri. Askirkipan. Verbo alaña. Alam, comprar. Ham alamti, no compres. Alabham, compren. Han alabhamti, no compren. Anataña, Anatan juega. Han anatanti, no jueguen. Anatapham, jueguen. Han anataphampi, no jueguen. Aruntaña, Aruntam, saluda. Han aruntam tamti, no salude. Aruntam han, saluden. Han aruntaphamti. Waliki, muy bien. Listo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Conjugaciones? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces, así inicia lo que sería la conjugación de verbos. Pero no lo vamos a hacer en este módulo. Eso se aprende así con Chubis en el próximo módulo. Pero voy a hacer un
pequeño ejemplo de cómo, en qué consiste la conjugación de verbos, ¿ya? Em, en este caso estamos viendo simplemente una forma de conjugar de forma em, simple, diremos, la conjugación del verbo, ¿ya? Ahora lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hacemos conjugaciones, tenemos que tener en cuenta los tiempos verbales, ¿ya? Como en español, ¿no ve? Entonces decimos tiempo presente, tiempo futuro, presente continuo, pasado, pasado perfecto, ¿no ve? Entonces, esos elementos hay que tener en cuenta, ¿ya? En qué tiempo estamos conjugando y también hay que tener en cuenta la persona como tal, ¿sí? La persona. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos dando frases de orden, ¿no ve? A una tercera persona, ¿no ve? Pues nosotros no estamos dentro de lo que es, eh, dentro de esa frase de orden. Ahora, ¿cómo me incluyo yo? Por ejemplo, quiero decir, jugaremos, ¿no ve? ¿Es una frase de orden, sí o no? Sí, Yatichiri. ¿No? Sí, Y Ucamán. además ya es plural, ¿no ve? Entonces, anataña es jugar, anataña, ¿no ve? Ahora pongo PXA, estoy pluralizando. Andatapja, ahora pongo ña, ni. Mañana. Ah, Anatapjañani. ¿Dónde está el imperativo ma? no tiene. No Ya no tiene. está, ¿no ve? Entonces ya es diferente, o sea, cada forma de conjugar es diferente, ¿ya? Entonces ahora simplemente voy a hacer em, una pequeña introducción a lo que sería una conjugación, ¿ya? Y con eso vamos a terminar esta parte de conjugación propiamente en este modo, ¿ya? Entonces les decía, para conjugar hay que tener en cuenta lo que son los tiempos verbales. Entonces en este caso vamos a conjugar en tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente, ¿ya? Luego vamos a tener en cuenta las terminaciones en cuanto a los sujetos, ¿ya? Entonces, Nayam, Uma, Upa, eh, Hiwasa, ¿no ve? Estos son los 4 pronombres personales singulares, ¿correcto? Sí. Ya. Sí, sir. Cuando estamos en Naya, la terminación va a ser ta o va a ser za, ¿ya? Terminación para conjugar. Juma va a ser terminación ta. Jupa, él o ella, terminación y o la terminación u. Hiwasa, terminación tan, ¿ya? Ahora hacemos un ejemplo. Por ejemplo, a ver, un verbo, dícteme un verbo. Payaña. Leer. Ya. Payaña, ya. Payaña. ¿Y qué significa payaña? Cocinar. Cocinar. ¿Ve? Entonces digo naya, ¿no ve? Naya, terminación nayaj, ¿no ve? Ahora aquí quito lo que es la aña. Estoy quitando el infinitivo y también el vocal, edición vocálica. Entonces, raíz queda nayaj, hay. ¿Qué terminación tiene que tener? Ta. Paita. Paita. Yo utilizo más esto. En otras regiones utilizan Paita. esto. ¿Ya? Ah. Nayaj Paita. paita. ¿Qué significa? Yo Yo cocino. cocino. Yo Yo cocino. cocino. Ahora puede decir juma, ¿no ve? Jumaj, ¿no ve? Ponemos Uma. payaña, Paita. qui- Paita. entonces quitamos el infinitivo, quitamos la vocal, jumaj, paita. Paita. ¿Qué significa? Tú Tú cocinas. cocinas. Ahora jupa, ¿no? Jupaj, Jupa. ¿no? Payaña, quitamos el infinitivo y quitamos Paiti. la vocal.
Ahora, aquí hay una regla, ¿no? Si termina en vocal, o sea, solamente tenemos tres vocales, ¿no ve? A, I, U, ¿no ve? Si si aquí la última vocal es A o I, entonces la terminación va a ser I. Si es U, pues normal la terminación U. Que te vaya Ahora, bien, hijo. Peñaña, ¿cuál era el vocal? Allí. Y. Ay, En todo caso era A, ¿no ve? Allí. Payaña, ¿no ve? Entonces esto es A, entonces cambiamos por I, ¿no ve? Entonces esto va a ser él o ella Cocina. cocina. Finalmente, Hiwasa, ¿qué es Hiwasa? nosotros. Hiwasa, ¿no ve? Payaña, quitamos la ña, quitamos la vocal y colocamos tan. ¿Qué va a significar? Nosotros cocinamos. ¿Listo? Ahora aquí podríamos hacer la variación, ¿no? Nayak paitua, umak paitawa, upak payiwa, kiwasak paitanwa, ¿no ve? O simplemente podría decir paitua, paitawa, payiwa, paitanwa. ¿Me dejo entender? Entonces aquí ya variamos nomás las terminaciones, pero este es el tiempo presente. Así se va conjugando. Ahora exactamente lo mismo va a ser en plural. Las terminaciones va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es plural de Naya? Nayanaka. Nananaka. Ah, Nanaka. Nanaka. De Juma, Humanaka. Humanaka. Jupa. Hupanaka. Hupanaka. Ok, la terminación va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, va a decir Nanakaj Paitanua. Paitanu. Paitanu. Humanakaj ahora hay que pluralizar, ¿no? Nanakaj Payaptua. ¿No? Humanakaj Payaptawa. Hupanakaj Payapjewa. Hiwasanakaj Payaptanua. ¿No? Pluralizando. ¿Sí? El verbo. ¿Ya? Entonces, esa es la conjugación en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, pero no vamos a ver, esto es simplemente una demostración, ¿ya? Ya se complejiza más, esto es lo más fácil, ¿ya? Bien, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Sí? ¿Quién es? Una pregunta bueno, más que todo, frase de orden, por ejemplo, escribe. Ajá. ¿Es correcto decir escribí? Porque eso no, en el idioma español no existe, ¿no? Ah, ya, Eso si no creo que es existe, no hay, argentino. pues, ¿ya? Argentino, escribí. Así hablan ellos el imperativo. ¿Ya? Entonces, si no hay Lo en correcto español, sería entonces, escribe. ok, escribe, ok. Eso es entonces, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien. Vale, quites jayintani, ¿quién va a cantar ahora? Tichiri, por decir, Nadia. tú cocinaste, ¿cómo sería? ¿Tú cocinaste? ¿Quieres como interrogativo? Ustedes, no, o sea, como que ustedes cocinaron, así. Ah, ya, tiempo pasado ya es, ¿no? Humanakaj payaptawa o payapayatawa. Depende si es pasado perfecto, pasado continuo, ¿ya? ¿Ya? Ya. Ahora sí, Israel, ¿querías cantar? Vamos. Ustedes cocinan, entonces, ustedes cocinan. Humanakaj payaptawa. Exactamente lo mismo hemos dicho, ¿no ve? Pero pluralizando el verbo más, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no ve? ¿Puedes escribirlo? Humanaca. ¿Qué es Humanaca? Ustedes. Ustedes. Humanacaj, ¿no ve? Payaptawa. Payaña, ¿no ve? Ahora quitamos aquí el infinitivo, quitamos la A, pluralizamos, ¿no ve? Payapj,
Aquí está terminando esta elisión vocálica. Ta. Pai, Mana payapta, ¿no? Podemos pai, decir también payapta. Guau. pai, pai, tawa, pai, humanaka, Payaptawa. pai, ya, pero no hay vocal, profesor. Ya, ¿Dónde? A ver. pero simplemente se hace el sonido, ¿no? ¿No? Ah, ya. Pay- aquí, aquí falta la vocal, no hay elisión. Es el error. Ya. Paya, ¿no ve? Payaptawa. Así es. ¿Ya? Este sería plural. ¿Ve? Exactamente la misma terminación, ¿no ve? Está pluralizado. ¿Sí? Porque aquí está en plural. Bien, siguiente, iniciamos con sufijos, ¿ya? Ahora sí, Kitis Tani, para terminar, ¿quién va a cantar? ¿Alguien? ¿Israel? Ismael, perdón. Ya, adelante. ¿Qué canción? Los carcas, Yachiri. Ukamampi munataja. Ok. Ya, Callanta, Milata. Upaq qulilaqa puniwa. Upaq chuymahanqa puniwa. Kanipuniw utqaniti. Ukamampi munataja. Upaq qulilaqa puniwa. Upaq chuymahanqa puniwa. Kanipuniw utqaniti. Ukamampi munataja. Llakitapuni unhasta, hachañakiw munasitu, hichaway saraway qhiwa, tatitunaq hakaru sarqi, hanipuniw uthaniti, ukamampi munataqa. Llakitapuni unhasta, hachañakiw munasitu, hichaway saraway qhiwa, tatitunaq hakaru sarqi, hanipuni uthaniti, ukamampi munataqa. Ay, sumaya chiri. Waliki, Gilata Ismael. Kitimpis, ¿alguien más? ¿Quién más va a cantar? Rosa Oviedo, adelante. Yatichiri, Wari Wawita podría ser. Ok, muy bien. Pallanta. Wari Wawita, Wikuy Wawita, Kiwa Wawitaki. Wari Wawita, Wikuy Wawita, Kiwa Wawitaki. Aukiniritsa, Taikaniritsa, Uywara Pitaspa. Aukiniritsa, Taikanirista, Uywara Pitaspa. Akakoyusa, Kayakoyusa, Hashtatamaki. Akakoyusa, Kayakoyusa, Hashtatamaki. Wari Wawita, Wikuy Wawita. Kiwa Wawitaki. Wari Wawita, Wikuy Wawita. Kiwa Wawitaki. Wari Imil Wawa. Imil Wawita, Hakin Wawapa. Hashtatamaki. Imil Wawita, Hakin Wawapa. Hashtatamaki. Konimirista, Kolkimirista, Uywarakitaspa. Korimirista, Kolkimirista, Uywarakitaspa. Waliki, muy bien. Kutir Urkama, Takini, Waliki para Pata. Vayan practicando, practiquen, practiquen, practiquen. ¿Listo?